el capítulo 5 del libro de Santiago. Santiago capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor a partir del verso 15. Santiago capítulo 5, a partir del verso 15. Y la oración de fe, a partir del verso 13, vamos a leer. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A su nombre. Pueden sentarse, amados hermanos, amada iglesia. Les saludamos en el amor de Cristo. Estamos contentos de verles y compartir con ustedes en esta mañana. Amados, hemos orado al Señor y que su Espíritu nos dirija en la palabra que la iglesia, que el pueblo del Señor necesita escuchar. Y el Señor nos ha llevado a la oración. La oración es el arma espiritual del creyente, de los hijos de Dios. Y cuando sabemos orar, habrá resultados. Pero muchas veces no estamos orando bien y no hay resultados. Oraba al Señor para que nos condujese, y entonces he ordenado una serie de mensajes bajo este tema: orando como Elías. Diga conmigo: orando como Elías. ¿Está de acuerdo, Elías? ¿Te parece bien? Orando como Elías. Y durante esta serie de mensajes, amados, que la experiencia y la vida de este profeta de Israel nos bendiga. Somos un pueblo de oración, estamos orando, estamos buscando su presencia, pero necesitamos hacerlo mejor. Amén. Necesitamos mejorar nuestra comunicación con Dios. Dios es espíritu. Nosotros no somos espíritu, nosotros somos carne. Entonces, esa comunicación de nuestra condición a la condición espiritual de Dios hay que saberla manejar. Hay que saber llegar al Dios de los cielos. Entonces, en esta serie de mensajes, orando como Elías, amados, queremos que la palabra nos bendiga. Y hoy quiero introducirla con el verso 16 que acabamos de leer, la última parte del verso 16.
es el tema del mensaje de esta mañana para introducir esta serie de mensajes. Verso 16 al final dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Apréndalo conmigo y dígalo. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto puede? Mucho. ¿Qué es lo que puede mucho? La oración. ¿Cuál oración? Eficaz. ¿La oración de quién? Del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Desde hace algunos días, yo creo que también eso es parte de lo que el Espíritu nos dirige. Hemos estado orando bastante por personas necesitadas, y la mayor afectación que tienen estas personas son asuntos de salud. Hay personas que están enfermas. En nuestra congregación tenemos personas con problemas difíciles de salud y hay necesidad de salud. Y yo sé, hermanos, y usted lo sabe, que si no hay dinero en la casa, eso nos puede afligir, pero no nos va a desesperar. Si hay falta de algo en nuestros hogares, nos puede preocupar, pero no nos va a desesperar en gran manera. Pero cuando uno está enfermo, uno sí se aflige, y se aflige bastante. Las enfermedades afligen. Esas aflicciones, cuando vienen a nuestra vida, nos afligen. Y yo no sé si le pasa a ustedes, pero a algunos no nos gusta ir al médico, porque no queremos saber que aquello que estamos creyendo que está pasando, el médico lo va a confirmar, y entonces preferimos no visitarlo. Pero bueno, Dios nos ha dado medicina y la necesitamos, amado, para mejorar nuestra condición. Pero una enfermedad aflige en gran manera, sea cual sea la edad que usted tenga, porque podremos ser muy mayores, pero si estamos enfermos nos aflige. Nadie de nosotros piensa: no, yo creo que ya es el tiempo. Dios ha sido bueno y la vida fluye a través de Él, y es tan preciosa la vida que queremos seguir disfrutando esta vida. Las enfermedades afligen, nos afligen en gran manera. Es difícil estar en un lugar, amados, en el hospital, en alguna sala, y saber que necesitas del Dios de la vida. Ayer estuvimos con un hermano del Carmita, nos llevó a orar por un varón, un hombre joven, y que tiene un problema serio de salud, y es un hombre joven, 30 años tal vez, un hombre joven con un problema de salud bien difícil. Agradecido porque llegamos, lo hicimos después del ayuno. Ese arrocito nos cayó bien, nos dio fuerza, hermano Benjamín, y fuimos al hospital y estuvimos un tiempo con ese varón orando por su necesidad. Y sé que desde su cama, en el lugar donde él estaba, sabe que hay una gran necesidad, y qué bueno es saber que puede llegar alguien, visitarte, estar contigo y traer una palabra de bendición sobre su vida. Pero una parte del testimonio es bonita. El hermano Melvin, que es el que nos llevaba, como él llegó temprano, nos dice el hermano Melvin, él fue a decirle al vigilante: va a venir mi pastor y quiero entrar a una sala a orar. El hombre le dice: la visita es de 11 a 12, pero lo voy a dejar pasar con una condición. Y entonces hermano Melvin pensó primeramente: tal vez quiere dinero, y no tengo dinero.
Y el hombre le dijo: ahí hay una persona enferma, vayan y oren también por esa persona. Fuimos también a buscar a la sala a esa mujer. Es una mujer joven también. Y cuando le preguntamos: ¿y qué tienes, mujer?, nos dijo una lista de cosas. Está enferma esa mujer. Tiene 3 niños, el más pequeño de ellos tiene 11 meses. Y esa mujer está enferma. Y estuvimos en esa sala y oramos por esa mujer. El Señor nos ha venido empujando. Nos ha venido empujando y hay mucho trabajo para orar. Se necesita que muchos de nosotros podamos aprender a orar por la necesidad de otros. Porque humanamente yo no puedo orar por todos. Pero hace falta un hombre, hace falta una mujer como usted, cuya oración sea eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso nos ha traído, amados, a buscarlo. Y durante estos domingos, con el permiso del Señor, Elías, el profeta Elías, en su vida nos va a bendecir en gran manera. Tenemos que saber llegar a la presencia de Dios. Tenemos que saber llevar nuestro clamor a la presencia de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. 2 elementos que son clave. Para que pueda mucho, la oración debe de ser eficaz. 1. Y 2, la oración no es de cualquiera. ¿De quién es la oración? Dice, del justo. Si alguien no es justo, si alguien no anda en la justicia de Dios, podrá decir muchas cosas, pero su oración no va a tener poder, no tendrá resultados. La oración eficaz y el justo puede mucho. Esos 2 factores son claves. Y usted une una oración eficaz y un hombre justo, una mujer justa, y esa oración tiene poder. Y aquellos por quienes vas a orar, amados, van a sentir esa presencia y al Dios de los cielos obrando milagros en sus vidas. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cómo es una oración eficaz? La oración eficaz va a traer resultados. Y permítame mostrarles 2 ejemplos de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está la eficacia de una oración? Vamos al primer libro de Samuel. Lo hemos leído, creo que recientemente, pero hoy quiero verlo desde esta perspectiva. Hay una mujer orando. Hay una mujer estéril. Hay una mujer afligida y avergonzada. Hay una mujer que quiere tener hijos, pero no puede tener hijos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 9. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Esa es una mujer con una gran necesidad, tiene una gran aflicción. Y oraba, dice, con amargura en su alma, es decir, aquel sufrimiento venía desde sus entrañas, y lloraba en abundancia. Pero ¿dónde estaba esa mujer? En el templo del Señor. ¿Dónde fue a buscar oración? Al templo del Señor. Si nosotros estuviéramos tan afligidos, amados, un lugar donde usted debería frecuentar, venir, es a esta casa. ¿A qué hora, pastor? A la hora que usted quiera. No necesita que haya culto, que esté programado un tiempo de oración.
Usted puede venir cualquier día sola. Vemos cómo resolvemos el problema de la llave. Y usted dobla rodilla y usted solo con Dios. Esta mujer fue al templo a orar. Tenía una necesidad. Y buscó al Dios de los cielos en su casa. Lloraba amargamente. Y también pasaba esto. Ahora vamos al capítulo 3 de Primera de Samuel. El verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hay dos asuntos. Una mujer con una gran necesidad de querer tener un hijo. Y el contexto de la nación era: la palabra escaseaba. Es decir, no había hombre que trajera un mensaje de Dios al pueblo. No había hombre que tuviera una visión y trajera un mensaje de Dios al pueblo. En el cielo están necesitando levantar un varón para Israel. Y es aquí, amados, donde yo veo esto. Esto es importante. Cuando la tierra y el cielo están de acuerdo, esa oración va a tener resultados. Esa oración va a ser eficaz cuando el clamor que sube se corresponde con un propósito divino. La mujer quería un hijo varón y Dios necesitaba un profeta en esa tierra. Amados, cuando se junta el propósito eterno con esa aflicción, Dios va a obrar poderosamente. Tu aflicción puede estar mostrando la gloria de Dios. Y quizás nos estamos quejando, como puede suceder a veces, impulsado por nuestras pasiones, nuestros sentimientos, emociones, quejándonos por qué nos está sucediendo esto. Ayer en el ayuno teníamos una reflexión muy interesante en Santiago. ¿Recuerdan ustedes que decimos que hay que gozarse en la prueba? Porque la prueba produce paciencia. Pero para la paciencia, para poder comprender, necesitamos sabiduría. Y esa reflexión la compartimos después con el varón que visité. Y me permitió poderle decir, amado, que cuando uno está en pruebas, Dios te está hablando. Cuando usted está en prueba, Dios te está hablando. Dios no te está probando para hacerte un daño. Dios está hablando a tu vida. Usted necesita, yo necesito tener sabiduría de lo alto para comprender. Yo le decía al varón, usted piense, ¿por qué Dios te tiene en esa cama? Porque Él me dice, yo soy bautizado, yo me estoy congregando. Entonces, uno no espera que a los hijos de Dios le pasen las cosas malas. Pero cuando las cosas malas suceden a los hijos de Dios, y hablo de los hijos de Dios, es porque Dios te está probando. Y usted necesita sabiduría para comprender por qué. Yo le decía a él, ¿por qué estás en esa cama? ¿Por qué estás con esa enfermedad? Es una enfermedad difícil que él tiene. Le habían hecho ya varias veces transfusión de sangre. ¿Por qué estás en esa condición? Y después el varón comenzó a llorar. Amados, Dios te habla a través de la prueba. Él tiene el propósito, de tal manera que tu aflicción tiene un propósito eterno. Y cuando usted clama al Dios de la vida, Él va a responder porque sabe, estamos conectados. Hay una comunicación. Y entonces las cosas, así como se hacen en el cielo, se van a hacer en la tierra. Hay una voluntad divina del Dios eterno de que la voluntad suya del cielo se haga en la tierra. Y entonces la mujer quedó embarazada.
nació Samuel. Y ella fue al templo y le dijo al profeta: por este niño yo oraba. Y aquí vengo y yo hice una promesa. Yo dije que iba a ser dedicado a Jehová. Y entonces yo lo traigo para que quede aquí con usted. Mire cómo va juntando Dios las cosas, cómo va tejiendo, cómo va escribiendo. El niño está en el templo, comienza a crecer y a la edad de 12 años, él ya tiene una visión, él ya tiene una palabra que va a cambiar por completo todo lo que se está viviendo en Israel. Samuel fue el más grande profeta que tienen en Israel. Era Dios que necesitaba un profeta. ¿Eso cómo se llama, amados? Eso se llama que la oración debe de estar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted conoce, en la medida que usted conoce la voluntad de Dios, usted tiene paz. Esta historia, diría usted, me gusta, porque el deseo de la mujer así fue. Y después vinieron bastantes chavalos, no es que quedó solita. La mujer comenzó a parir. Y esta historia está bonita, porque su necesidad se juntó con un propósito eterno. Pero no siempre es así. No siempre es así. Vamos a otra historia. Vaya conmigo entonces a 2 de Corintios. A su nombre. 2 de Corintios en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del verso 7. La oración eficaz debe de estar en la dirección exacta con Dios. Debemos de pensar, debemos tener el mismo sentir, Dios y nosotros. 1 Corintios 12, a partir del verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, ¿cómo van a estar las ganas? Buena, de buena gana, no de mala gana. De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa oración tuvo una respuesta, pero la necesidad del apóstol Pablo no fue quitada. No fue quitada. El propósito de Dios era que Pablo tuviese esa necesidad. Algunos creen que se trata de una enfermedad en sus ojos o que era una enfermedad en su hígado, y eso hacía complicada su vida, un problema de salud. Y él ha dicho: yo estoy así porque a veces me inflo como el sapo y el orgullo me hace crecer, y entonces ese aguijón solo me hinca, ¡plá! Y usted se recuerda que usted es nada, que todo lo que haces y todo lo que ha hecho es porque Él es bueno. Entonces dice Pablo: el aguijón me sirve para eso, pero yo le dije al Señor: quítalo. Y Él le dijo: bástate mi gracia, Pablo.
así como eres débil, ahí voy a mostrar yo mi fortaleza. Y Pablo no se enojó con el Señor. Pablo no dijo, está bien, ya no sigo predicando, porque andar enfermo y andar viajando y andar de ciudad en ciudad, el hombre dijo, de buena gana me voy a gloriar. ¿Tuvo respuesta a esa oración? Sí tuvo una respuesta. Claro que todos esperábamos que Dios le sanara, que quitara el aguijón, pero si Dios no lo quita, te va a dar las fuerzas y la sabiduría para comprender que lo que está pasando, eso viene de Dios. Y entonces hay una respuesta, hay una actitud, sí, de nosotros, de usted, hacia Dios, sabiendo que Él ha dicho que su gracia es suficiente para mí. Amado, la oración eficaz va a traer una respuesta. Cuando la oración es eficaz, el cielo está de acuerdo con la tierra. Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Usted recuerda, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos de esa manera, amados, debemos de estar listos para saber que lo que está sucediendo en mi vida es su voluntad. Y que todo obedece a un proceso, todo obedece a un propósito del Eterno. Mire todo lo que esté a su entorno, mire todo lo que esté a su alrededor. Y todo en ello, diga conmigo, todo en ello, todo esto viene de Dios. Y yo sé que es posible que lo que estás viendo en tu entorno, alrededor, en tu familia, trabajo, tus asuntos, tu vida personal, profesional, todos los asuntos, usted puede pensar, todo esto viene de Dios. Dios todo lo hace con un propósito. Cuando clamas, nosotros quisiéramos, y yo recordaba ayer en el mensaje con los hermanos del Carmita, el hermano Benjamín, sus palabras, cuando usted nos decía que recordaba el mensaje que usted predicó el martes acá. Los martes tenemos unos cultos de fe, ¿cierto? Que los que no vienen, ¿cómo se la pierden? Yo disfruto, aquí estoy los martes en los cultos de fe. Y entonces el hermano Benjamín ayer en el ayuno recordaba la palabra que Dios había puesto en su corazón cuando predicaba acerca de la tormenta. Y entonces estaban en la barca y de repente sopló una tormenta. Los apóstoles que estaban en la barca con Jesús estaban afligidos en gran manera, pero Jesús estaba durmiendo. Unos afligidos y uno que está dormido. Y entonces los apóstoles, en su aflicción y en su gran necesidad, despertaron a Jesús. Y el hermano Benjamín contaba su experiencia. Que no es fácil estar en una sala de hospital y saber que en algún momento el médico dice, las cosas no están mejorando. Tenemos que cambiar la estrategia porque las cosas no están mejorando. Y el hermano Benjamín nos comentaba en su sentir, su clamor, porque en una sala de hospital el clamor es genuino, siervo. Es genuino el clamor en una sala de hospital. Y entonces clamaba y él decía, Señor, yo tengo confianza, yo estoy confiado en ti, pero si te tengo que despertar, te voy a despertar para que la tormenta se calme. Amados, Dios tiene todo un propósito en nosotros. Mi clamor debe de estar conforme al propósito eterno. Que se haga su voluntad en mi vida. Cuando su voluntad está sobre mi vida, amado, usted debe de estar confiado. Está difícil, pastor, sí. Desde aquí donde estoy, usted puede decir, desde aquí donde estoy yo la estoy viendo y es difícil, pastor, sí. Pero cuando Él está haciendo su voluntad en tu vida, Él tiene control de todo. Es la oración eficaz. En esta iglesia se deben de levantar hombres y mujeres de oración, que sepan clamar al Eterno, que sepan llevar una oración al Eterno, porque cuando uno va delante de Dios no va delante de cualquier persona,
No es usted que viene a platicar con el pastor y platicar de cualquier cosa. Cuando uno va delante de Dios, sabe que va dentro del Rey, delante del Eterno, delante del Creador, y uno debe saberse dirigir al Dios eterno. Él es un Dios santo, Él es un Dios espíritu. Cuando usted va a su presencia, usted no trata como cualquiera a Él. Cuando usted entra en la presencia, cuando yo entro en la presencia del Dios tres veces santo, con todo temor, con toda reverencia, amados, yo debo de saber llevar mi clamor al Señor. Aquí habría una pregunta que es importante. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Porque si quiero que su voluntad sea en mi vida, ¿cómo puedo saber que es su voluntad lo que me va a pasar, lo que me está pasando, lo que me acontece, esto que vivo? ¿Cómo saber si es su voluntad? Romanos capítulo 12 dice la palabra del Señor. A su nombre, a su nombre. Romanos capítulo 12 dice la palabra del Señor en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. De verdad, pastor, así es, siervo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero ¿qué te está diciendo? Hay que cambiar tu forma de pensar. Usted debe de renovar, debe cambiar su forma de pensar. Porque cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Él y Él toma nuestra vida, las cosas son diferentes ahora. Nuestra forma de pensar debe de cambiarse. Usted va delante del Dios de la vida. Él va a escuchar tu clamor. Pero ¿qué es lo que vas a pedirle al Señor? Entonces la oración de Jesús en Getsemaní, ¿usted la recuerda? Horas antes de ir a la cruz, la oración de Jesús era: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Eso es lo que todos quisiéramos. No beber la copa, no enfermarme, no estar afligido, no tener problemas. ¿Cómo sería la vida, verdad, amados? No tener necesidades. Todos quisiéramos no beber la copa, pero nuestra vida le pertenece a Él. Y entonces Jesús decía: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y su voluntad fue: hay que ir a la cruz. El plan estaba trazado. Nosotros oramos y quisiéramos que la tormenta calmara. Quisiéramos tener una respuesta allá y que su mano de sanidad, su poder obrara en nosotros y transformara eso. Pero nuestra oración, nuestro clamor debe de ser: que no se haga mi voluntad. Lo que yo quiero, tú lo sabes, Señor. Pero aquí estoy, Señor. Haga su voluntad, porque su voluntad me va a ser agradable y va a ser perfecta. Cuando en la oración tenemos esa actitud, amado, Dios va a traer una respuesta. Él ha dicho: clama a mí. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando Él responde, te dice: te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted clama al Dios de la vida y hay una respuesta a tu oración, Él se encarga de explicarte por qué su respuesta es esa. Eso no te lo va a explicar el pastor, eso no te lo va a explicar otra persona, eso lo explica Dios. Porque el único que puede hablar a tu corazón y decirte por qué están las cosas así, por qué fue esta la decisión del Dios eterno, es Él.
Por eso Él dice, clámeme a mí. Si usted necesita clamar, si necesita gritar a alguien, hágalo al Señor. Porque si alguien te va a dar una respuesta, es el Señor. Si alguien te va a enseñar, es el Señor. Él te va a decir por qué. Y entonces usted va a tener paz. Porque ¿qué puedes hacer, siervo? Descanse en el Señor. Solo descanse. Ya no se esfuerce por nadar contra la corriente y por querer hacer eso de otra manera. Abra sus brazos, flote y deje que la corriente lo lleve. Esa es la voluntad del Señor. La oración eficaz debe de estar conforme a la voluntad del Señor. Y cuando se ora confiando en su voluntad, esa oración va a tener resultados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero esa oración va a poder mucho. Y número 2, decía el apóstol Santiago, la oración eficaz, pero del justo. Aquí hay algo más selectivo. No todos pueden orar al Señor. ¿Y por qué? Porque cuando no se anda en la justicia de Dios, sus oraciones no van a subir. Usted necesita andar en la justicia de Dios. El hombre justo y la mujer justa, amados, Dios va a hablar y Dios va a respaldar su oración. Amado, no es sencillo para nosotros. Miren, no es fácil entrar en una sala de hospital, o no es fácil cuando alguien te llama para que ores por él, porque esa persona está necesitada y está creyendo que tú puedes hablar al Dios de la vida. Pero si yo no cuido mi relación con Dios, amados, nunca va a suceder nada. Hay muchos que no caminan en la justicia de Dios. Habemos algunos donde nuestra vida no es tan conforme al propósito eterno. Esa oración no sube. Esa oración no puede llegar. Esa oración no va a tener poder. La oración que tiene poder es la oración del justo. Amados, cuando hay un hombre justo, esa oración va a llegar y tocar el cielo. Y aunque esto lo vamos a ver después para entrar en detalles, pero en una ocasión, en uno de los milagros del profeta Elías, Elías se fue huyendo porque Jezabel quiere matarlo. Y entonces el rey Acab lo manda a buscar. Y lo manda a buscar con un hombre acompañado de 50 soldados. Había que mover una cantidad de gente, de soldados, para poder traer a Elías. Acab sabía quién era Elías. Y entonces cuando ese hombre llegaba y le decía: Elías, aquí vengo porque el rey manda a traerte, lo que había era una trampa. La orden era matar a Elías. Y entonces Elías dice: bueno, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y los consuma a ustedes los 50. Y esa oración la escuchó Dios. Y descendió fuego y consumió a aquellos hombres. ¿Cómo el clamor de un hombre que andando en la rectitud de Dios le podía guardar de sus enemigos? La segunda vez hicieron lo mismo. Y Elías repitió la oración: si soy varón de Dios, que descienda fuego sobre ustedes. El tercero, porque la idea era traerlo sea como sea, y entonces el tercero cambió la estrategia. Ese sí tuvo temor de morir quemado y le dijo a Elías: si tenés consideración de nuestras vidas, vení con nosotros y no nos quemes. Y dice Elías: ahora sí voy a ir. Ahora lo que Elías clamaba, el Dios del cielo lo respondía.
¿Por qué? Porque Elías no es cualquier persona, es un hombre que ha sido hallado justo delante de Dios. Amados, el que anda en la justicia, la oración tiene poder. Por eso te van a buscar para orar. Pero cuando te buscan para orar, sabrán, es que ese hombre o que esa mujer, eso tienen el respaldo de Dios. La gracia de Dios está con ellos. Porque hay algunos que se sienten alejados de Dios y sienten como que no pueden ir directo con Dios, y entonces necesitan que alguien les ayude la primera vez para llegar ante Dios. Pero necesita que sea alguien que sí vaya y pueda entrar en el lugar santísimo y entrar en la presencia del Señor. Los justos pueden orar y esa oración tiene poder. El hombre que es justo, ¿cómo de ser un hombre justo? La palabra nos dice, y solo le menciono algunos rapidito. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? A su nombre. A su nombre. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así dice Gálatas 2:20. No, perdón, sí, esa es la segunda parte. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un creyente es hallado justo delante de Dios cuando ya su vida le pertenece a Dios. Cuando tu vida le pertenece a Dios, se fueron los egos, se fue la soberbia, se fueron las vanidades. Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, usted es hallado justo delante de Dios. Gálatas 2:20. También un hombre que es hallado justo delante de Dios es alguien que está en un mismo sentir que el Señor. Filipenses 2:5 dice la palabra del Señor, hablando de que debemos estar en un mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquel que ha sido hallado justo está sintiendo como Jesús. Jesús amaba a las personas, ama a las personas. Jesús ama a las personas, no maltrata a las personas. La mujer encontrada en adulterio, Jesús le dijo, yo no te condeno, mujer. Cuando Jairo fue anunciado, le fue anunciado que su hija había muerto, Jesús le dice, no temas, Jairo, cree solamente. El delincuente que está a su lado, él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo. Jesús ama a las personas. Cuando usted está en un mismo sentir con Dios, usted ama a las personas. Ya no piensas en función de ti, estás pensando en función de los otros, y pagas un precio por eso. Claro que usted paga un precio por eso. El precio que Jesús pagó por nosotros fue alto, pero ese es un hombre, es una mujer justa. Un hombre justo, una mujer justa es cuando se deja guiar por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida? Debe de ser el Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 15, se habla del concilio en Jerusalén. Había una situación, había un problema con las nuevas iglesias que eran gentiles, es decir, que no eran judías. Y había que tomar unas decisiones. Y en el concilio, después de un debate, los apóstoles llegaron a una conclusión y dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y después dijo todas las decisiones que tomaron. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, toma las decisiones correctas. No las decisiones que se te antojan o las decisiones que usted cree que van a resolver. Cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, todo lo que hace en su vida es
porque el Espíritu te lo ha dicho. Cuando las cosas no nos salen bien, amado, es que andamos en nuestras fuerzas, andamos con mis pensamientos, ando con mi voluntad, ando con mi ego, ando con mis gustos. Pero cuando hay una dirección del Espíritu Santo en su vida y usted lo encomienda a Él, sus caminos son derechos. El hombre que es justo, la mujer que es justa, es guiada por el Espíritu de Dios. El hombre que es justo, la mujer que es justa, debe de andar en la santidad de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, el verso 15, la santidad, dice el apóstol Pedro: sed santos en toda vuestra manera de vivir. La vida de santidad se vive en el mercado. La vida de santidad se vive en la calle. La vida de santidad se vive en la escuela. La vida de santidad se vive en la familia, en el barrio. Aquí no tenemos muchas dificultades para manifestar nuestra vida de santidad, pero afuera están los retos, afuera están las tentaciones, afuera está el mundo, pero ahí se vive la vida de santidad y se puede vivir la vida de santidad allá afuera. No diga usted, es que usted no conoce el lugar donde estoy, usted no conoce las personas con las que estoy. Ahí se puede vivir la vida de santidad. Enoc fue un hombre a quien Dios lo trató de una manera especial. Y lo que le gustaba a Dios de Enoc era que era un hombre justo. Porque en medio de una sociedad donde había tanta maldad, en medio de una sociedad llena de pecado, llena de tanta maldad, Enoc caminó recto delante de Dios. A Enoc no le afectaba lo que otros hacían, no le afectaba la maldad de los otros. Él caminó en santidad porque él quería honrar a Dios. Muchos de nosotros a veces cambiamos nuestra forma de comportarnos por el ambiente en que estamos, y no debe de ser así. Usted debe demostrar que ahí usted es un hombre santo, que ahí usted es una mujer santa para Dios. El hombre que es justo, la mujer que es justa, puede ir delante de la presencia de Dios y su oración tendrá poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Toda necesidad va a tener una respuesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Elías nos va a enseñar mucho. Mucho nos va a enseñar. Y esta iglesia debe mejorar nuestra oración. La iglesia del primer siglo tenía unas oraciones, amados, que se conectaban perfectamente con Dios. Podemos recordar varias. Una de ellas, Pedro está en la cárcel. ¿Y sabe lo que hacía la iglesia? No fue a protestar frente a la cárcel. No fue delante de los religiosos. La iglesia no hizo nada, no buscó hombres fuertes para ir a sacar a Pedro de la cárcel. La iglesia oraba. Y quien sacó a Pedro de la cárcel fue Dios. Todavía no explican cómo, teniendo las puertas cerradas y teniendo los guardias, Pedro no estaba en la cárcel, sino que estaba allá en el templo enseñando. Amados, porque la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. En medio de la persecución, ¿sabe cómo era la oración de la iglesia del primer siglo? Decían al Señor: Señor, mira sus amenazas. Ellos estaban siendo amenazados, que no se hablara de Jesús. Y la iglesia dice: Señor, mira sus amenazas. Pero ellos no le decían: protégenos de ellos, porque Dios sabe qué debe de hacer. Ellos decían: pero danos denuedo de hablar tu palabra, que las amenazas no nos callen, decía la iglesia, que el miedo no cierre la boca, sino que ellos podían proclamar a Jesús como Señor en un imperio donde el Señor era el César. Esa es la oración de la iglesia. Y Dios dice: está bien. Y cada oración de la iglesia tenía una respuesta. Nosotros debemos aprender a clamar al Dios de la vida
¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo quiero clamar y yo quiero estar de acuerdo con Dios, porque esa oración va a traer poder. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que se venga aquí al altar.